Noticia de última hora. Danza contemporánea cubana hoy. ¿Por dónde transitamos? La danza cubana inicia su batalla por la modernidad en 1959, cuando se crea el Departamento de Danza Moderna del Teatro Nacional y luego el conjunto Danza Nacional de Cuba, dirigido por Ramiro Guerra. Si bien es cierto que el ballet ya registraba el nombre de Alicia Alonso por su trabajo en La Habana y sus conquistas en Estados Unidos, será Ramiro quien nos abrirá la actualidad del mundo. Guerra, primer maestro y coreógrafo en fusionar las heredades universales con particularidades de nuestros bailes populares y folclóricos, al punto de inducir la instauración de un estilo dancístico. Sin duda alguna, sus obras iniciaron el camino y abrieron una escuela. Junto a él se destacaron las coreógrafas y profesoras norteamericanas, ya fallecidas, Lorna Broussard y Elfrida Mahler. También la mexicana Elena Noriega y el coreógrafo invitado Morris Donaldson, quienes, respectivamente, aseguran al conjunto el no ignorar las técnicas Graham, Limón, Humphrey, etc., el establecer conexiones con ciertos modos de la creación danzaria latinoamericana, así como la confrontación con la vanguardia norteamericana. Al camino abierto por Ramiro Guerra llegó Eduardo Rivera, uno de sus discípulos principales, coreógrafo que ha creado piezas tan tremendas como Cantoní y Sulcari, importantes por haber situado a nuestra danza en un dominio creativo distintivo al reacomodar los fundamentos estético-formales del lenguaje técnico de la danza desde el propio cuerpo tecnificado. Conforme a lo aprendido, Eduardo sigue trabajando. Hoy dirige la Compañía Teatro de la Danza del Caribe en Santiago de Cuba, siendo un defensor confeso de los principios estructurales de la llamada técnica de la danza moderna cubana. Sus piezas insisten en la danza que se resuelve desde el uso detallado del lenguaje técnico, o sea, a partir de torsos y pelvis que ondulan y contorsionan, dejando ver lo depurado de sus líneas y formas. Víctor Cuellar, un autor que fuera decisivo en la impronta creativa de nuestra principal compañía de danza, estrenó su primera obra, Juegos Poliformes, el 18 de junio de 1971, en el Teatro Principal de Camagüey. Desde entonces, sus obras se caracterizaron por un serio y afinado imperio de la teatralidad, de la historia que es recreada por movimientos generados a partir de la narratividad, no por ella retraída, de su fábula coreográfica y de la eficaz mixtura que lograra entre música, baile y diseños plásticos. La danza cubana no puede seguir prescindiendo en su memoria de los títulos Panorama de la música y la danza cubanas, Michelangelo, Diálogo, Escena para bailarines, Fausto. La obra fundacional de Guerra, la exquisitez formalista de Rivero y la escena múltiple de Cuellar definieron fundamentalmente el momento y centraron las coordenadas para la renovación posterior de toda la danza cubana. Después de ellos, ni el ballet académico, ni las danzas tradicionales y folclóricas espectaculares, ni la danza contemporánea, aún en formación, cubanas, pudieron ser las mismas. Cierto es que aparte de la architecturada excelencia técnica de los bailarines formados en Cuba, de las particularidades del Ballet Nacional de Cuba como depositario de la más añeja tradición romántico-clásica del ballet, o de la riqueza de nuestra música y bailes populares, ha sido en la danza contemporánea donde la preocupación por la búsqueda de otros caminos más actualizados es una realidad, más allá de los momentos de quietud o enquistamiento que embelezan su presteza. A partir de la década del 80 surgirán nuevas proposiciones emplazando técnicas interpretativas más exigentes y completas. Yerma, dirigida por el director teatral Roberto Blanco, con la Compañía Nacional, fue un espectáculo integrador. Suerte de indiscutible manifiesto que celebraba la propositiva presencia de los danzantes alrededor de una partitura que, desde la misma trama, transformaba el baile en acciones operantes sobre el acontecer de la historia y de la escena.
Se procuran otros caminos, transcurso para que intérpretes de excelencia exploraran en la creación coreográfica. Isidro Rolando crea Irene, Nereida Doncel estrena Estatuilla, surge Isadora de Jesús López. Pero según la crítica de aquellos años, fueron Marianela Boán y Neri Fernández quienes marcaron con especial huella y distintos modos de concebir la composición la creación en la danza contemporánea. Neri Fernández explora lo sugestivo del cuerpo humano y las relaciones entre proyección dramática y baile. Se recuerdan sus obras Amanda, Marina, Cubanísima, pero sobre todo Saca, obra que cristalizó sus principios. Marianela Boán creó Danzaria, Mariana, con Silvio, con Pablo, Guernica, Teoría de conjunto. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña y Cruces sobre el Niágara, donde anunciaba sus nuevos presupuestos coreográficos y de movimiento. Otros bailarines se aventuran en la creación coreográfica. Narciso Medina con su Metamorfosis, un clásico ya de la danza cubana, y Rosario Cárdenas con Dédalo y El Ángel Interior amplificarán el directorio de creadores de la agrupación más importante e iniciadora de la danza moderna en Cuba. Compañía Puerto para el despegue de las voces que constituirán el centro de la renovación de la danza contemporánea cubana en los últimos 20 años del siglo pasado. A partir de la segunda mitad de los 80 se estructura un modo de producción danzaria que al tiempo que se entronca con el eslabón perdido, con aquella modalidad de la danza experimental que a comienzos de la década del 70 motivó a Ramiro Guerra a coreografiar sus espectáculos Impronto Galante y el nunca estrenado Decálogo del Apocalipsis, pretende establecer un contrapunteo paradójico con la tradición de la danza clásica y la danza moderna producidas en Cuba hasta esa fecha. Guiados por las vigilias tutelares de Grotowski, Pina Bausch, Eugenio Barba, Mers Cunningham, por las visitas a La Habana de Anne-Marie de Angelo, de Denis Stoklos, por la lectura de Patrice Pavis y Humberto Eco, entre otros referentes, los nuevos textos danzarios dialogan estéticamente con las obras de Guerra, que por razones extraartísticas fueron truncadas en un momento en que la danza moderna cubana era visitada por el imaginal de la contemporaneidad dancística si la comparamos con lo que se hacía en Norteamérica y en Europa. La idea de la técnica de la danza espectacular variará para los nuevos coreógrafos, motivados fundamentalmente en las maneras de utilizar el movimiento del cuerpo del danzante respecto al ámbito de las relaciones espacio-tiempo, acción-movimiento, significado-significante. En las historias que se cuentan hay un privilegio de la propia realidad del cuerpo, medio para decodificar estructuras composicionales anquilosadas y adjudicándole al discurso kinético una perspectiva no necesariamente edificada a partir del virtuosismo técnico o de la fisicalidad gratuita. La acción se jerarquiza sobre el carácter denotativo del movimiento. Indicará a ella una transformación dramática y coreográfica generativa, incluso al hablar de danzas estáticas. Exilio, de Caridad Martínez, con el Ballet Teatro de La Habana. La Vieja María, de Lorna Bursal, con su grupo Así Somos, o Loco Emoción, de danza abierta. El cuerpo del bailarín es presentado como el problema utilizado por el creador para tejer su discurso coreográfico. Solo o hallazgos, de Caridad Martínez. Sin permiso o Godot, de danza abierta. Dédalo, de Rosario Cárdenas. Los 7 pecados capitales, de Isabel Bustos, con danza teatro retazos. Se jerarquiza explícitamente la complicidad entre los códigos del espectáculo: música, diseños plásticos, enunciación de la voz, carácter cualitativo del movimiento, etc. Y el lugar que ellos ocupan en el orden discursivo, en la composición de su lenguaje, dígase en una dramaturgia propiamente dancística, espectacular.
Pero al viajar 20 años aproximándonos al presente de la danza cubana, ¿hacia dónde vamos? ¿Por dónde? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cómo dialoga la creación de ellos con la realidad inmediata? ¿Cómo se produce nuestra magistral experiencia pedagógica? Y es que en la más reciente historia de nuestra danza no hay protagonistas. Dicho de otro modo, el protagonismo es de los intérpretes, de los extraordinarios bailarines, conjunto anónimo. Paradójicamente, cuando el mundo se aferra en la legitimación de la danza de autor, de nombres propios, en donde inscribir un estilo, un proceder discursivo o una obsesión poética, adolecemos en Cuba de paradigmas que dialoguen in situ, de tú a tú, con los artistas en formación. A 60 años de tradición en el ballet académico, Ballet Nacional de Cuba, a 50 años de la fundación del primer conjunto de danza folclórica, Ballet Folclórico de Oriente, sigue siendo la danza contemporánea y la más proclive a la pesquisa y el cambio. Podría ejemplificar con creaciones de George Céspedes o Julio César Cuba, con el interés investigativo de la bailarina y coreógrafa Sandra Rami, con el proceder de Susana Paul con danza abierta, o con la preocupación intermitente de algunos creadores muy jóvenes. Cierto es que en algunas piezas aisladas de agrupaciones folclóricas podemos notar una pretensión de conquista, pero luego no hace movimiento ni deja ver una preocupación tácita al convivir con otros despropositados coreográficamente hablando. Es que nuestra danza necesita salir de ese recirculativo. No puede contentarse con el apelativo de siempre entrelazada. Su legitimación progresiva en tanto discurso artístico, político y social, su validación de poder en tanto acto como instrumento primario del uso del propio cuerpo del hombre y su colocación, producción, promoción, venta en el mercado nacional e internacional, dejando otras coordenadas, otros reacomodos, pues sencillamente los años 60 hace mucho tiempo que pasaron. En nuestra praxis tan sofisticada actual se ha producido un desvínculo entre la pedagogía de la danza y la teoría de la danza. Ante esta realidad estamos compelidos a ocuparnos en cómo asegurar un profesional apto para concebir con certidumbre una partitura, un personaje, un entramado monumental y un discurso coreográfico capaz de dialogar con el legado de Camilo Guerra y nuestra realidad. ¿Qué herramientas usará el artista de la danza para hablar desde su presente inmediato? Al tiempo que reconquista el pasado, recupera los olvidos y pretende abrirse a la venida. ¿Cómo hacer de la intuición una fuente de discursividad? ¿Cómo ese cuerpo culturalmente constituido se dilata para interactuar con el azar y otras presencias intermediales? Respuestas a estas demandas nos condicionan la gestión de una danza múltiple, convergente y propositiva. Hoy, en el debut de un todavía nuevo siglo, es oportuno insistir en la inagotabilidad del cuerpo-mente danzante. Única manera de seguir glorificándonos con las casi 50 agrupaciones profesionales de danza que, amparadas por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura, contamos en Cuba. Envueltos aún en las fiestas por el 50 cumpleaños de la modernidad de la danza cubana, es vocación reivindicar la danza que danza, haciéndonos quizás menos conservadores y sin tanto insolentes, irreverentes, atrevidos, exploradores, contestatarios. Insolente fue Ramiro al querer cambiar el espacio representacional de su decálogo del Apocalipsis en la década del 70. Irreverente fue Caridad Martínez con su ballet teatro de La Habana a mitad de los 80. Atrevida ha sido Marianela Boán con su danza abierta y contaminada. Exploradores son muchos que los han seguido o antecedido. Algunos están y otros, la mayoría, no.
Conservadora y contestataria seguirá siendo la condición de la danza cubana hoy y de siempre, pues es hija del ayer y referente a la que está por venir, mientras no nos cerremos a los cambios, ni a los miedos, ni al imprevisto, ni a la memoria, ni a la tradición. Sí, de lo que se trata es de que la danza, sea cual sea, restituya su función de vínculo entre la tierra y el cielo. De nada vale olvidar que gracias a la danza el ser humano restablece los lazos que lo unen al mundo. Al preguntarme por dónde transitamos la danza contemporánea cubana hoy, lo hago desde la permanencia del voyeur hipertérico que sigue el trazo pertinaz por donde su mirada se conduce. Lo hago desde la referencia a muchos de los maestros históricos que aún siguen trabajando más allá de sus resultados. Lo hago desde la voluntad de querer inquietar las miradas de los propios hacedores de nuestra danza. Lo hago desde el desconcierto que implica enfrentarse cada día a la gestión cultural por potenciar caminos otros entre la memoria y los olvidos. Lo hago desde el respeto a ese conjunto anónimo que cada día retorna sobre el cuerpo y el espacio con la esperanza de sorprendernos